Me gustaría empezar esta mañana citando una frase de un autor llamado Ogden que dice: para lograr frutos hay que invertir en las personas, hay que relacionarse con ellas y hay que hacerlo de forma intencional. Ahora, voy a repetir esto para ti esta mañana, pero antes quisiera hacer un paréntesis, y es la importancia de tomar notas todos los domingos. Y quizás puede parecer algo sencillo, puede parecer algo quizás muy fácil, pero qué bueno que creáramos la cultura como iglesia de tomar notas. Gracias, amor. De tomar notas cada fin de semana. ¿Sabes? Cuando entramos en la universidad o cuando pagamos un curso que queremos realizar, siempre estamos con nuestro cuaderno ahí y no perdemos nada de lo que está diciendo el profesor, porque todo es importante, todo lo que él está citando es importante. Pero cuando venimos a la iglesia, entonces dejamos que el predicador hable y no tomo notas porque no necesito. Pero hoy quiero y quiero hablar un poco sobre los problemas antes de empezar con el tema. Y es que muchos de los problemas que tenemos en nuestras vidas, muchos de los problemas que tenemos en nuestra familia, ¿sabes por qué es? Es por falta de no tomar notas. Y te preguntarás, ¿qué tienen que ver las notas y unos simples apuntes con lo que me está pasando en mi vida? Pero déjame decirte algo, muchos de tus problemas ya se les ha dado solución desde este lugar de antemano. Ahora, quizás esta es la razón más fuerte por la que sufrimos en la vida. Si no quieres tomar notas, está bien. Y no es necesario que esté el mejor predicador o que esté un predicador que esté iniciando. Da igual, siempre va a haber una palabra de Dios para ti. Pero esto es lo que pasa, porque si vivimos de esta manera, vamos a seguir viviendo ignorantes y muchas veces le vamos a dar más trabajo al pastor y a los líderes por falta de tomar notas. Así que te aconsejo que puedas tomar notas esta mañana para que esta palabra, cuando la necesites una vez más, vuelva a tu corazón y a tu mente. Repito la frase de Ogden y es: para lograr frutos hay que invertir en las personas, hay que relacionarse con ellas y hay que hacerlo de forma intencional. Sebastián, yo no trabajo en Herbalife. Sebastián, yo no trabajo en una empresa donde tenga que relacionarme con las personas. ¿De qué me sirve este mensaje? ¿Y por qué empiezas con esta cita? Pero, ¿por qué invertir en las personas? ¿Por qué relacionarme con ellas y por qué hacerlo de forma intencional? Y estos por qué tienen una respuesta bastante fácil. Y es porque Jesús lo hizo y nos lo encomendó. ¿Hay alguien esta mañana que se acuerde dónde Jesús nos encomendó esto? Relaciónate con las personas, invierte en ellas, hazlo de forma intencional. ¿Has leído alguna vez algo literal en la Biblia? ¿O te acuerdas de algún versículo? Vamos a ver dónde quedan las clases de ADN. Ok, Mateo 28, por favor. Mateo 28, 18 al 20, vamos a recordar, dice: pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí podemos verlo más claro. Ustedes vayan y hagan discípulos por todos los países de la tierra. Invertir y relacionarme con las personas. Invertir y relacionarme con las personas. Pero no solo el Señor se quedó en ese punto, sino que más adelante les dice: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, es decir, haciéndolo de forma intencional. Y esto fue lo que nos encomendó Jesús. Ahora, ¿somos realmente discípulos de Jesús? ¿Vivimos y lo obedecemos como lo hacían los discípulos en aquel momento? ¿Te has preguntado eso alguna vez en tu vida?
¿Y qué tal si te haces esta pregunta esta mañana? ¿Soy yo realmente un discípulo de Jesús? Cierra tus ojos por un momento, 5 segundos, y pregúntate y respóndete a ti mismo, ¿soy yo realmente un discípulo de Jesús? Y si no puedes contestar esta pregunta esta mañana, solo te pido que me des unos minutos de tu tiempo para que juntos podamos entender qué es ser un discípulo de Jesús. El discipulado, si quieres tomar nota, dice, es desarrollar una relación personal de obediencia a Cristo, de constancia, todos los días. El discipulado no se trata de una temporada de mi vida, no se trata solo en el otoño o solo en el invierno, se trata de constancia para toda la vida. Y en el discipulado va a pasar algo especial, y es que Él va a transformar tu carácter para hacerlo semejante al de Cristo. Él va a reemplazar tus valores por los valores del reino de Dios, y Él te dará parte en la misión de Cristo, en tu casa, la iglesia y el mundo. Si estás permitiendo que tu carácter sea moldeado por Dios, si estás permitiendo que no sea Sebastián como tal, es que le voy a decir, porque si ella me dijo eso, entonces yo le respondo con otra cosa. Si estás permitiendo que tu carácter en tu casa sea moldado, déjame decirte algo, eres un discípulo de Jesús. Si estás colocando tus valores a un lado, porque muchas veces pensamos que tenemos verdades, pero simplemente son verdades relativas y obviamos la verdad absoluta que es Cristo. Pero ahora si esta mañana estás permitiendo que tus valores se hagan a un lado y que los valores del reino de Dios crezcan, eres un discípulo de Jesús. Y si tienes parte en la misión de Cristo, siendo ejemplo en tu casa, en la iglesia, en el mundo, en tu barrio, en la calle, en tu trabajo, si estás permitiendo y estás haciendo esto, déjame decirte una buena noticia, eres un discípulo de Jesús. Muchas veces confundimos este término y hoy he podido traer una lista sobre lo que es discipular y no es discipular. Discipular es una actividad, no es una actividad, perdón, es una actitud. Discipular no es un programa, es un estilo de vida. Discipular no es una serie de lecciones, es edificar y exhortar. Discipular no es educación y enseñanza solamente, es tu vida, un ejemplo. Discipular no es un manual, es un ministerio de corazón a corazón. Y discipular no es una fórmula rápida, es una relación duradera. Esto es discipular, una actitud, un estilo de vida. Es edificar y exhortar a las personas. Es tu vida un ejemplo, un ministerio de corazón a corazón y una relación duradera. Ahora, si yo te pido que levantes tu mano, te pregunto esta mañana, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Hay alguien que tenga discípulos en esta sala? Gracias, Raúl. Gracias, Rosa. Gracias, Noé. Gracias, 4, quizás de 70 personas que habemos en esta sala. Dios no nos llamó a hacer cultos. Jesús no nos llamó a hacer actividades. Jesús no nos llamó a hacer programas, a hacer eventos, a tener grupos de ADN. Jesús nos dijo algo muy claro. Por tanto, id y haced discípulos. Así que presta atención esta mañana, iglesia. Y una vez que entendemos qué es discipular y qué no es discipular, entonces podemos conocer y examinarnos a nosotros mismos y entrar en las características que tiene que tener un discípulo de Jesús. 11 características que tiene que tener un discípulo de Jesús. Número 1, es un siervo.
Y bien dijo el maestro, pues yo no vine para que me sirvan, sino que vine para servir. Así que Mateo 10:24 nos habla de que un discípulo debe ser un siervo. Ahora, si quieres anotar las citas bíblicas y leerlas en el resto de tu semana, sería genial. Número 2, segunda característica es la negación de uno mismo. Y esto es tan difícil que tú te levantes todos los días y entonces tengas que negarte a ti mismo, porque ahora quieres vivir para Dios. Número 3, un discípulo hace discípulos. Ahora, si tomaste la decisión de bautizarte, ya con nosotros está Mario, que es la que se bautizó últimamente. Entonces, ya eres un discípulo de Jesús, ahora tienes que seguir haciendo discípulos. Porque el hacer discípulos no es para los pastores. El hacer discípulos no es para el líder de alabanza. El hacer discípulos no es para alguien que tenga un título. Es para el que es hijo de Dios. ¿Hay alguien que se considere hijo de Dios esta mañana? Amén. Entonces debemos hacer discípulos. Cuarta característica, el discípulo de Jesús hace su voluntad. Número 5, un discípulo no mira atrás. Y que llegó un problema y que llegó una adversidad y a veces lo que queremos es salir corriendo hacia atrás. Pero un discípulo de Jesús no mira hacia atrás. Un discípulo de Jesús prioriza la relación con el Padre. Cada mañana, cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada día de la semana, te levantas y lo primero que haces es priorizar. Antes que tu esposa, que tu hijo, que tu novia, que cualquier familiar, prioriza la relación con Jesús. Un discípulo de Jesús renuncia a todo lo que posee. Un discípulo de Jesús permanece en su palabra. Un discípulo de Jesús ama a los demás. Y me gustó algo que papá habló la semana pasada, muy importante, y que gracias a las notas me pude acordar esta semana, y era que si tú no te amas a ti mismo, es imposible que ames a los demás. Y esta semana pensaba yo en esto: si yo no me amo a mí mismo, si yo no me amo como soy, como Dios me ha hecho, como Dios me trajo al mundo, entonces es imposible que yo pueda amar a mi prójimo. Un discípulo de Jesús obedece los mandamientos. Y número 11, característica número 11, un discípulo de Jesús da mucho fruto. Juan 15, versículo 8. Y estas características las tenían los 12 discípulos en aquel tiempo, no porque las tuvieran antes de que Jesús los llamara, sino que más bien en medio del transcurso de sus vidas, Jesús fue formando estas características en ellos. Y fue Él mismo quien los capacitó y obró en sus vidas para que adquirieran estas características. Ahora, te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a tener abierto este capítulo esta mañana. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, el evangelista Marcos, empieza con sus primeros capítulos haciéndonos saber la elección que tuvo el Señor con sus discípulos. Y ahora quiero que veamos el capítulo 6 de forma panorámica. Esta mañana vamos a coger el capítulo 6 y lo vamos a ver de una manera panorámica. Y que nos demos cuenta de que la vida de un discípulo no es fácil. Más bien es una vida de esfuerzo, es una vida de empeño y de ganas de vivir. La vida de un discípulo es de esfuerzo, de empeño y de ganas de vivir. Ahora déjame contarte este capítulo de una manera más dinámica, así que para eso te voy a pedir que por favor saques tu imaginación de estas 4 paredes y que puedas volar un poco. Esta semana salí un momento con Julián, estuvimos recogiendo la guitarra y me contaba que a veces Maverick se empieza a imaginar cosas y a contar cosas y a hablar de más, y entonces a veces Lorena llegaba a la casa y ¿qué está diciendo Maverick? ¿Por qué inventó esto? Entonces vamos a tratar esta mañana con con la imaginación de un niño
ten la imaginación por un momento que tienen los niños y verás que vas a entender más fácil la palabra de Dios. Punto número 1 en el capítulo 6 de Marcos, y es el rechazo y la incredulidad. Y esto lo puedes encontrar desde Marcos 6, versículo 1 al versículo 6. Y dice la Biblia que Jesús se fue a su tierra. ¿Cuál era la tierra de Jesús? ¿Un examen? No se vale, pastor. ¿Ya escuchó a alguien por ahí? La tierra de Jesús era Nazaret. Y cuando llegó, dice que quizás llegó unos días antes a su pueblo. Y pasaron los días y llegó el día sábado. Y como de costumbre, Jesús fue a la sinagoga del pueblo. Quizás ese día de descanso, aquel sábado, Jesús se encontró con su amigo de la infancia, con aquel que jugaba cuando era pequeño en la sinagoga. Y ese día entra Jesús en aquella sinagoga y se encuentra con el panadero, que cuando él era niño, María lo mandaba a comprar pan. Y se encontró con varios amigos que había dejado Jesús en Nazaret. El Señor estaba entre los suyos. Y ¿sabes algo muy importante? Jesús recibió admiración, pero no recibió aceptación. Versículo 2. Mira lo que pasa en esta escena. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? Ahora imagínate que Jesús está en un lugar como el que estoy yo esta mañana. Las sinagogas tenían un púlpito, podemos decirlo de esta manera, un lugar más elevado donde se dejaban las escrituras, y desde ahí el maestro se subía y a las personas que estaban como están ustedes les enseñaba. Pero estos de Nazaret, estos a los que él conocía, quizás su mejor amigo de la infancia o el panadero, empezaban a hablar cuando él estaba hablando arriba y decían: ¿de dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos este muchacho? ¿De dónde saca poder para hacer los milagros? Estos eran los comentarios que se veían y se hacían los conocidos de Jesús mientras él hablaba en la sinagoga. Versículo 3. ¿Acaso no es el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y sabes, muchas veces me pasa que me levanto y tengo mi devocional y empiezo a tener la lectura de la Biblia, pero como voy tan rápido y tengo tantas cosas por hacer, entonces paso por desapercibido y los detalles se me van. Pero ¿qué tal si nos paramos un momento en este versículo? Y lo primero que dice es: ¿acaso no es el carpintero? Y si nos vamos a la raíz de esta palabra en el griego, quiere decir aquel que crea algo con sus manos. Es decir, si tienes la idea de que Jesús solo era carpintero, pues no era así. En aquel momento, el que tenía la habilidad para hacer algo con sus manos también se consideraba un albañil. Así que lo que le estaban diciendo en la sinagoga mientras él enseñaba: ¿y no es el que hace las casas? ¿Y no es el que tiene que estar allá en el taller creando una mesa, una silla? ¿Y no es el albañil? Número 2, en este mismo versículo: ¿acaso no es el carpintero? Ya lo estaban humillando. El hijo de María. ¿Sabes? En aquel momento, y si estuviéramos viviendo en ese tiempo, si se quisieran referir a mí, entonces dirían: Sebastián, el hijo de Joel. Y así sucesivamente. Pero a Jesús le dijeron: ¿y no es el hijo de María? ¿Sabes qué le estaban diciendo en la cara? ¿Y no es el bastardo? ¿Y no es el hijo que tuvieron por equivocación?
tendrían que haber dicho, ¿y no es este el hijo de José? Pero ¿sabes por qué no lo hicieron? Porque ellos pensaron que era un bastardo. Pero menos mal, tú y yo sabemos que era el Hijo de Dios en carne. Si vas a dar un aplauso, dalo fuerte. Ahora, iglesia, ¿te ha pasado algo similar con tu familia alguna vez? Quizás te encontraste en una reunión familiar o fuiste a tu pueblo, fuiste a tu barrio y lo que empezaron a decir, ¿y este no era el que se drogaba? ¿Y este no era el que robaba? ¿Y este no era el que mentía? ¿Y este no era el grosero? ¿Y este no era el que nadie daba algo por él? ¿Y este no era el bastardo? ¿Y este no era el que lo tuvieron por equivocación? Y ahora míralo cómo vive. Se cree maestro. Esto fue lo que le pasó al Señor. Fue rechazado por los suyos. Y si tú lo has vivido en algún momento de tu vida, si has sido rechazado por tus amigos, por tu familia, por tus conocidos, te tengo una buena noticia. Eres un discípulo de Jesús. Punto número 2 dentro de este capítulo. El entrenamiento. Y me encantó esta imagen. La escogimos esta mañana porque tiene mucho que ver con lo que pasa en la historia. Jesús mandó de gira a los 12 predicando el evangelio, sacando demonios y sanando enfermos. Y aquí podemos ver que se estaban cumpliendo 3 de los principios del modelo discipular de Jesús. 3 de los principios. Así que si quieres tomar nota, el número 1 es, me ves haciéndolo. Número 1, me ves haciéndolo. Número 2, lo hacemos juntos. Y número 3, eres enviado para hacerlo solo. Número 1, me ves haciéndolo. Número 2, lo hacemos juntos. Y número 3, eres enviado para hacerlo. Esto es lo que tiene que pasar en nuestros grupos de ADN. Ahora, si no estás en un grupo de ADN, te invitamos a que te sumes a los grupos de ADN donde aprendemos de la palabra de Dios. Y esto es lo que tiene que pasar. Si eres un discípulo de Jesús, entonces hablas con el líder de ADN, con Eddie, y le dices, yo quiero empezar. Entonces él te va a decir, ok, primero me ves haciéndolo, luego lo hacemos juntos y luego te vas a hacerlo solos. La multiplicación, iglesia, no está en una campaña evangelística. La multiplicación no está en si invitamos a un conocido a este lugar o no. La multiplicación verdadera de una iglesia está en medio del discipulado. Ahora es tiempo de que como iglesia empecemos a abrir nuevas puertas de nuestras casas. ¿Para qué? Para que se abran nuevos grupos de ADN. Porque primero lo veo, luego lo hago con mi líder y por tercero lo hago solo y empiezo a discipular a otros. Van a haber momentos de tu vida donde tienes que ejercitar tu mente. Y hay una parte en el Nuevo Testamento, no recuerdo si es en Corintios o en Timoteo, que dice que el ejercicio es bueno para el cuerpo. Pero este ejercicio al que nos entrena, en el que nos pone Dios, es aún mejor. Donde Dios te va a enviar para que tú solo lo hagas y vayas y prediques. Esto servirá de entrenamiento, iglesia, para que te fortalezcas y puedas ser un mejor discípulo de Jesús. Punto número 3, y es la mala noticia. Marcos capítulo 6 del 14 al 29. Ser discípulos de Jesús no nos hace exentos de que venga una mala noticia a nuestra vida. Si alguna vez escuchaste una predicación, es que si vienes a Jesús, es que si aceptas al Señor, entonces nunca vas a tener problemas. Te mintieron y en esta iglesia no te mentimos, te decimos la verdad. Por eso van a venir malos momentos a tu vida. Marcos no muestra los sentimientos que siente Jesús en ese momento.
Pero si nos vamos a la narración que hace de este pasaje el evangelista Mateo, nos damos cuenta de que Jesús tuvo tristeza en su corazón cuando recibió la mala noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado. Juan el Bautista, el hombre que bautizó al Señor, fue decapitado por estorbar a la autoridad. Herodes era el rey en ese momento en aquella región y celebrando su cumpleaños salió a bailar la hija de Herodías, es decir, su sobrina. Y le encantó a Herodes cómo bailó la sobrina. Entonces le dijo, mira, ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar. Así que la niña fue y se acercó a la mamá y le dijo, Herodes me dijo que pidiera lo que quiera. ¿Qué puedo pedir? Pero como en el corazón de Herodías había tanto pecado y era tan malvado, le dijo, pídele a Herodes que te entregue en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Herodías odiaba a Juan el Bautista porque se oponía a la relación que tenían entre cuñados. Y a Herodes no le sentó muy bien esta noticia, porque él sí escuchaba a Juan el Bautista, así le doliera lo que le estaba diciendo. Y cuando le llega esta noticia, los discípulos de Juan fueron y se lo contaron a Jesús. Y esto entristeció al maestro. Y me doy cuenta de que nuestras vidas por muchas ocasiones, por temporadas, están llenas de malas noticias. Pero me fortalece saber que Jesús también se entristeció. Y que se vale tener momentos así en la vida. Sí se vale tener momentos de tristeza. Sí se vale tener momentos de caída. No todo va a ser éxito y buenas noticias en la vida cristiana y en la vida de un discípulo. En el discipulado con Jesús también hay momentos de tristeza. Número 4. Un gran milagro con dos tipos de personas. Y aquí podemos ver el primero que está intentando arrastrar el carro. El segundo parece que le está ayudando. Pero los otros tres de seguro que no están haciendo nada. Así que un milagro con dos tipos de personas. Del versículo 30 al versículo 44 puedes encontrarlo. Y dice que los discípulos, acuérdate que antes hablamos de que se habían ido de gira. Jesús los mandó de entrenamiento por toda la región, predicando. Y querían tener un momento de descanso, un momento donde ahora voy a pausar un momento. Quiero contarte lo que pasó, quiero contarte lo que sucedió, los milagros que hicimos, cuántos enfermos sanamos. Y eso era lo que querían ellos, eso es lo que tenían en sus mentes, descansar. Los otros evangelios narran que los discípulos habían llegado agotados. Porque la Biblia no esconde nada. Servir, escuché esta semana a un pastor decir, la Biblia no esconde nada. El mejor trabajo es trabajar en la viña del Señor. El mejor trabajo es trabajar para ustedes, para las personas. Pero ¿sabes qué decía este pastor? Que es uno de los trabajos que más agota a una persona. Y estos discípulos habían venido de ese ajetreo, de tratar con personas, de sanar milagros, de echar fuera demonios. Estaban agotados. Y muchas veces no pienses tampoco que tus líderes, tus pastores van a estar al 100%. Ellos también se agotan. Ellos también se cansan. Así que imagínate la escena. Vienes de un viaje muy cansado, de muchas horas, predicando, con ganas de contarle a los tuyos todo lo que pasó, emocionado, pero con ganas de darte una ducha y descansar en tu cama. Y la Biblia nos dice que la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos iban a descansar a un lugar. Y no faltó el chismoso que empezó a regar todo por ahí. Jesús y los suyos van a estar a la otra orilla. ¿Quieres ir?
Sabes que la multitud seguía a Jesús, pero solo porque buscaba milagros o solo porque buscaba un bien para sus vidas. Entonces Jesús le dice a los suyos, vámonos en la barca, vamos hasta este lugar, allí vamos a poder hablar, vamos a descansar, vamos a estar tranquilos. Pero la Biblia nos cuenta esto, de que la multitud llegó antes de que Jesús llegara a ese lugar. Y me imagino las caras de los discípulos cuando la barca está llegando a la orilla y ven toda la multitud. Y quizás sus caras no fueron más alentadoras. Y pudo decir Pedro, ¿es en serio? Acabo de venir de una orilla predicando y ahora me esperan estos. No me dejan descansar. Venimos de trabajar y tenemos que seguir trabajando. Pero hay algo muy peculiar en el pasaje y es que Jesús los vio con compasión, como ovejas sin pastor. Así que descendió de la barca y empezó a enseñarles a toda la multitud. Y se hizo de noche. Y seguramente Pedro, una vez más, el más atrevido, fue y le dijo, Señor, yo sé que está muy buena tu enseñanza, yo sé que predicas muy bien, yo sé que la gente te está escuchando, pero a veces me toca hacerle así a mi papá. Es broma. Y entonces Pedro le dice al Señor, un fuerte aplauso al Señor. Pedro le dice al Señor, ya, mira la hora que es, ya es de noche, manda a toda esta multitud para su casa. Y entonces Pedro, como es bien listo, iba a esperar que le dijeran, sí, es verdad Pedro, diles a todos que se vayan por favor, porque ya es de noche. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Ok, Pedro, entonces denles ustedes de comer. Vengo cansado. Me toca esperar la otra enseñanza del maestro. Y encima tengo que alimentar a esta multitud. ¿Cómo? ¿Te imaginas aquel momento, la mente de los discípulos? Ahora, los eruditos dicen que había más o menos 20,000 personas. Porque la Biblia y las Escrituras narran que habían 5,000, pero solo se contaron a los hombres. Ahora, si contamos a sus esposas, son 10,000. Y si contamos a sus hijos y los familiares con los que podían vivir, 20,000 personas, 20,000 bocas hambrientas. 20,000 personas que tenían hambre. Y que no solo fueron para escuchar a Jesús, sino que fueron también para ser alimentados. Así que lo que le llevaron a Jesús, cuenta el evangelista Marcos, es que fueron 5 panes y 2 pescados. Esto es lo único que tenemos, maestro. Y el Señor, mirando al cielo, alzó sus manos y dio gracias a Dios, al Padre, por lo que tenían, por su provisión. Y dice la Biblia que hubo un gran milagro y que las 20,000 personas fueron saciadas. Y si tomaste apuntes esta mañana, entonces recordarás la primera característica de un discípulo y es ser un siervo. Los discípulos se acordaban de esto. Jesús les había dicho, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Los discípulos no se olvidaron de eso. Dios los había llenado de su paz y quizás no pudieron descansar mucho en el trayecto de una orilla a la otra, pero Jesús les dio de su paz y de su descanso y tuvieron fuerzas para seguir sirviendo. Si yo hubiese estado ahí, iglesia, seguramente hubiese renegado. Seguramente me habría opuesto a lo que decía el maestro, a lo que el Señor quería, porque yo estaba cansado. Pero es aquí donde está el gran milagro con 2 tipos de personas.
Número 1, los que solo reciben y no dan nada. Los de atrás. Número 2, los que reparten y luego reciben. ¿Qué tipo de persona quieres ser? Las personas que eligen el número 1, que solo reciben y no dan nada, vienen, escuchan la palabra de Dios, no se comprometen a ser discípulos de Jesús, es decir, se alimentan cada domingo en la iglesia, pero el lunes ya no se acuerdan de lo que dijo el predicador. ¿Quieres ser ese tipo de persona? Pero si decides ser el número 2, como los 2 primeros que están ahí, eres un discípulo de Jesús. Vienes, escuchas la palabra, sirves a los demás y llevas una vida distinta porque te has convertido en un oidor y hacedor. Es decir, en poner en práctica lo que Jesús te ha enseñado en su palabra. Y sabes, al final de estos versículos dice la Biblia que el maestro no permitió que los suyos se devolvieran con sus manos vacías, sino que sobraron exactamente 12 cestas llenas para cada uno de los 12. Y quiero terminar esta mañana, quiero invitar a la banda por este lugar. La incertidumbre y el sosiego. Yo no sé quién ha estado en una tormenta en el mar. Yo nunca, ni quisiera tener esa experiencia tampoco. Pero sí he podido estar a la orilla del mar cuando está calmado, cuando hay calma, cuando el sol está en su mejor punto, cuando podemos ir y broncearnos, podemos entrar al mar sin ningún problema. Y esto es lo que pasó a continuación. La incertidumbre y el sosiego a la vez. Jesús les dijo a sus discípulos que se subieran a la barca después de que había alimentado a los 20,000, Jesús les dijo, ok, ahora sí es tiempo de que vayan a descansar. Diríjanse hacia Betsaida, allí se encontrarían. Entonces narra el evangelista Marcos que él se quedó despidiendo a la multitud, hablando con las personas, dialogando con ellas y después subió a orar a la montaña. Pero esa noche el viento iba en contra y no les permitía a los discípulos avanzar y llegar hacia la otra orilla. Así que el Señor decidió cruzar el mar andando. Y cuando llegó, y cuando estaba cerca de la barca de ellos, dice la Biblia que apenas lo vieron venir, hubo incertidumbre y miedo en su corazón porque pensaban que era un fantasma. Pero una vez más, el atrevido de Pedro, y me encanta la actitud que tenía Pedro. Y Señor, si eres tú, permite que yo camine por las aguas. Así que yo me imagino a Pedro sacando un pie y viendo que su pie no se hundía, entonces decidió sacar el otro. Y empezó a caminar hacia donde estaba Jesús. Pero hubo un momento donde su fe cayó. Y donde tuvo miedo. Y donde tuvo incertidumbre. Y Jesús estaba ahí para levantarlo. Y después de que lo levantó, ok, vamos a entrar juntos a la barca. Quizás había sido una noche horrible. Tormentas, vientos en contra. Creyeron que Jesús era un fantasma, pero cuando Jesús entró en la barca, hubo sosiego en sus corazones. Siendo discípulos de Jesús, iglesia, van a llegar momentos de incertidumbre. Y es ahí donde Dios pone y nos pide fe y confianza en Él. Casi como la tuvo Pedro. Casi. ¿Has tenido incertidumbre alguna vez en tu vida? ¿Te has cuestionado alguna vez de si eres llamado o si eres escogido? Si Dios te ama, ¿te has preguntado eso alguna vez? Es válido. Está bien.
Van a llegar momentos de incertidumbre. Eso suele pasar. Pero cuando sabemos que Dios ya está en la barca, cuando sabemos que papá está junto a nosotros, entonces hay tranquilidad y paz en nuestros corazones. Así que de esto se trata la vida de un discípulo. ¿Qué tal si estás en pie esta mañana? Vas a ser rechazado y no te van a creer. Tu familia te va a rechazar. Quizás hasta tus propios hijos te van a rechazar. Quizás tu papá y tu mamá no van a creer de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Pero sabes, no te preocupes. A Jesús también le pasó. Vas a ser entrenado. Vas a recibir malas noticias. ¿Y si se murió alguien? ¿Y si se acabó el amor? ¿Y si se acabó el trabajo? ¿Que si llegó el cáncer? ¿Que una enfermedad entró en tu vida? ¿Que alguien murió por COVID? ¿Que te dio COVID? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de que vas a recibir una mala noticia, vas a presenciar un gran milagro. Ahora, aquí hay una diferencia importante que quiero repetir. Tú vas a decidir qué tipo de persona quieres ser en el milagro. Si los que solo reciben y se sientan y esperan. Es que yo voy a esperar a que el Señor me dé y me dé y me dé y me dé y me solucione mis problemas. O si vas a ser de ellos que dice, Señor, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para dónde tengo que servir? ¿Dónde hay que ayudar? ¿En qué me tengo que mover? Es imposible recibir un gran milagro si no estás dispuesto a vivir las anteriores cosas. Y van a haber momentos de incertidumbre. Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Cierra tus ojos esta mañana, iglesia. Y pregúntate, ¿soy yo un verdadero discípulo de Jesús? ¿O me he estado engañando todo este tiempo viniendo a la iglesia? ¿Soy yo un verdadero discípulo de Jesús? Ahora no es necesario llevar una trayectoria tan larga. Solo hay necesidad de empezar a tener pequeños síntomas de ser siervo. Solo hay necesidad de empezar a tener pequeños síntomas de dejar las cosas atrás, de dejar lo que poseo. Solo hay que tener pequeños síntomas de permanecer en la palabra, de priorizar la relación de Jesús, de hacer su voluntad, de amar a los demás. Solo pequeños síntomas para ser un discípulo de Jesús. Jesús nos ama. Pero antes, Él puso este versículo en mi corazón para que tú lo escuches esta mañana. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y les decía a todos, imagínate que Jesús hoy está en la sinagoga, hoy está aquí Jesús y te está diciendo, si alguno de los que estamos aquí arriba o acá abajo quiere venir en pos de mí, ¿qué tal si lo lees conmigo? Número 1, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.